Hay cosas que son consecuencia del pecado de las personas, pero hay otras que son obras de las tinieblas y hay que discernirlo. Dice la Escritura que las armas del Señor no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios, para derribar toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Pero si tú lees, no dice la arma, dicen las armas. Hay armas con las que Dios nos enseña a pelear, como es la palabra de Dios, como es el nombre, la sangre, para orar por los enfermos. Hay armas espirituales para tomarnos una ciudad, pero hoy yo le voy a hablar del arma espiritual para cambiar atmósferas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la atmósfera? Le voy a decir, la atmósfera es igual a un ámbito. Un ámbito significa el entorno que rodea a una persona o una cosa. Nosotros fuimos creados en un ámbito de gloria. Te voy a hacer un ejemplo. Usted entra a un lugar y donde las personas están peleando, así usted no llegue cuando las personas están peleando, pero usted entra a ese lugar y acaba de suceder la pelea, usted se da cuenta que algo pasa en ese lugar, ¿sí o no? Porque las atmósferas afectan a las personas, las circunstancias. Y yo le quiero decir, hay atmósferas en las cuales Dios se mueve. Por eso Él está diciendo, en medio de la adoración de los santos, Él está ahí. Porque la atmósfera que Él escoge para manifestarse en la adoración, ¿cuántos saben esto? Hay atmósferas. Usted se imagina que Ana recibió su milagro. Dice que estaba en el templo y ella empezó a llorar y el sacerdote le dice que estaba borracha. Quizás usted dice, no, es que ¿cómo era la atmósfera de Ana? La atmósfera que produjo Ana era una atmósfera donde ella se derramó, una atmósfera de lágrima, de lloro, pero no de tristeza, sino de derramamiento ante la presencia de Dios. Usted puede ser un productor de atmósferas, pero también Satanás va a querer alterar las atmósferas. Porque así como los milagros suceden en una atmósfera de adoración, le voy a decir, Satanás también se mueve en atmósferas de pecado. Voy a irme en el versículo 18 al 25. Lo demás se lo voy a resumir para poder adelantar. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David le respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad de mi pueblo. Y Araúna le dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey que bien le parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da el rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré. No ofreceré a Jehová Dios mío holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. Yo estoy viendo una generación que está gimiendo de dolor. ¿Usted no la está viendo? Yo estoy viendo una generación que está perdiendo, que se está perdiendo y que está perdiendo sus mejores victorias, teniendo la espada en la mano, pero porque solamente no quieren empuñarla. Y estoy hablando de la iglesia de Cristo, no la de afuera.
Estamos viendo gente, usted está viendo gente que un día fueron salmistas tremendos y hoy están en el mundo sirviéndole a Satanás. Porque lo que quiere Satanás es avergonzar el nombre de Jesucristo, pero a Satanás se le olvida que es el nombre sobre todo nombre, y es el nombre en el que hay poder. Dios quiere que se levante una generación, Él lo prometió. Él dijo que antes de su venida, Él quería ver a una iglesia que se levantara con poder. Yo le voy a hacer una pregunta en esta tarde, en esta noche. ¿Usted cree que como usted está en este momento es como Dios quiere verlo? Entonces estamos viendo que se está perdiendo una generación teniendo armas espirituales, teniéndolas sencillamente, no sé si las tiene adelante, atrás, no sé dónde las tiene, pero no ha decidido empuñar esas armas espirituales. Segunda de Samuel, cuando usted ve todo el capítulo 24 de Segunda de Samuel, nos está hablando a nosotros, mis amados, nos está diciendo de esta arma espiritual que tenemos tan poderosa, que es la adoración para transformar atmósferas. Hemos predicado porque aquí hubo una serie de la adoración, pero yo no le voy a hablar en esta noche de la adoración como un canto o quizás como una danza. No, yo le vengo a hablar de la adoración, de lo que hemos repetido muchas veces, la adoración como un estilo de vida. Que todo lo que usted realice, uno, esté en la voluntad de Dios, y dos, sea para agradarle a Él. Eso es adoración. Yo estoy viendo una iglesia que está pereciendo sencillamente porque quiere hacer, discúlpeme a los santanderianos, lo que se le da la gana. Quiere servir como se le da la gana. Quiere congregarse como se le da la gana. Quiere buscar a Dios como se le da la gana. Y lo más triste es que el diablo está usando eso para destruirlo y destruir el propósito que Dios tiene en la vida de cada persona. Segunda de Samuel 24 nos habla de cómo David se equivoca, pero cómo David se levanta. Y cómo David entiende el tiempo espiritual en el que estaba y empuña esta arma espiritual poderosa. Si usted mira, escúcheme bien, le voy a hacer un resumen de todo el capítulo de Segunda de Samuel, capítulo 24. Y Segunda de Samuel, en el capítulo 24, del versículo primero al capítulo 9, todo el capítulo 24 se divide en tres partes importantes. La primera parte, Segunda de Samuel 24, del 1 al 9, nos habla del censo de David. Todos recuerdan, David hizo un censo, ¿cierto? Dios le permite hacer este censo, pero Dios no lo había mandado a hacer este censo, es otra cosa, ¿cierto? ¿Por qué Dios le permite a David hacer este censo? Porque Dios sabía que había algo incorrecto en el corazón de David. Y escúcheme, hay cosas que Dios permite en nuestra vida porque lamentablemente todas las acciones pecaminosas, todo lo pecaminoso, que hay en el corazón solo va a salir a través de las acciones. En el versículo 17, esto me sorprende porque el Señor le pone como una carta a David y le dice: bueno, David, cuéntame tú qué quieres. Pero se lo voy a leer acá. Y mire lo que le dice el Señor. Esto me sorprende porque el Señor le pone como una carta a David y le dice: bueno, David, cuéntame tú qué quieres. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Escúcheme bien, escúcheme bien. ¿Qué tal usted se hubiera equivocado? Y el Señor lo pone y le dice: por tu equivocación hay 3 opciones. ¿Tú cuál escoges? Ahora escucha las 3 opciones que el Señor le coloca. Primero, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que tengas 3 días donde haya peste en tu tierra? El Señor le puso 3 opciones a David por causa de su desobediencia. Y no era la desobediencia del adulterio. Era la desobediencia de haber puesto a contar un poco de gente. Y David le pone 3 opciones. Y le dice, el Señor se las coloca a David, le dice: ¿qué quiere? ¿Enfermedad, hambre o guerra? Si usted y yo nos hemos puesto cuidado, de Deuteronomio 28 que estudiamos nosotros cuando
cuando hablamos de las bendiciones y de las maldiciones. Todo el capítulo 28. En otras palabras, el Señor le estaba recordando a David, porque David no era ningún inconverso que había cometido un error y cayó en el pecado, no, Señor. David era un hombre como usted y yo, que conocía la palabra de Dios bien y aún así estaba cometiendo pecado. Dígale al que está a su lado: lo que Dios te da, Dios te lo demanda. Era David, y le dijo a David, en 2 de Samuel, en el capítulo 24, el Señor le dice: oye David, en otras palabras más, palabras menos. ¿Sabe qué le dice? David, se te olvidó lo que dice Deuteronomio 28. Que si tú haces lo que tú quieres, que si tú caminas en tu voluntad sin agradarme a mí, te puede venir hambre. David, se te olvidó lo que dice Deuteronomios 28, en el capítulo del 23 al 24. David, se te olvidó que puede venir enfermedad. David, se te olvidó lo que dice Deuteronomio 28, del 25 al 26, que tú haces lo que a ti te agrada y tú sabes que puede venir guerra. ¿Cuál de las tres quieres? Porque tú ya sabías, David. Imagina que aquí el Señor te diga: tú ya conoces la palabra y tú ya sabes cuál de las consecuencias. Dime tú cuál de los tres castigos quieres, porque tú ya lo sabías. Usted y yo no hemos aprendido a valorar la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Porque por causa de que vino Jesucristo en el nuevo pacto y por causa de que Él es el postrer Adán, Dios se extiende misericordia con nosotros de una manera tremenda. Y David no le quedó opción. ¿Qué escogía? ¿Guerra, hambre o enfermedad? ¿Qué escogía? Y David, ¿sabe qué se le ocurrió? El Señor no le estaba diciendo que no le iba a hacer nada. Entonces David llegó y le dijo: Señor, escoge tú. Lea bien, 14. Y le dice: Señor, escoge tú, porque al final yo prefiero estar en la mano del Dios vivo que en la mano de la gente. Así le dice David. O sea, mi hermano, yo también estoy de acuerdo con David. Yo, Señor, cógeme tú, porque la gente lo mata a uno vivo. Yo me identifico con David. En algún momento de la vida tú vas a tener que escuchar que los que estuvieron al lado tuyo, que los que tú confiaste son los que te quieren matar y sacar la lengua. Es de toda la tecnología. Primer censo de David, del 1 al 9. Del 10 al 17, el Señor juzga a David. Y del 18 al 25, del mismo 24, David levanta un altar. Y ahí me quiero centrar. David se dio cuenta que le habían pagado el grande. Porque le quiero decir algo, mi hermano, para todos nosotros, para usted y para mí, y más para los que son padres: su pecado tiene consecuencias generacionales. Así que debemos de estar jugando. Su pecado tiene consecuencias generacionales. Se llevó no la familia de él, pero David no afectó solamente su familia, sino se llevó todo el pueblo de Israel por delante. ¡Qué responsabilidad! Pues él, como era un hombre que tenía temor de Dios, se dio cuenta y dijo: voy a levantar altar. Aquí no hay de otra, porque la cosa se me puso muy grave. Y entonces David levanta un altar. Y escúcheme bien, porque aquí ya le dejé la síntesis bíblica y ahora viene la revelación. En 2 de Samuel dice: ese día Gad fue a ver a David y le dijo: sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna el Jebuseo. El campo de trillar también quedaba en Moriah. Sucede, escúcheme bien, es el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y es el mismo lugar donde Jesucristo, después de miles de años, de unos años, no de miles, de unos años, predicó y enseñó la palabra de Dios desde ese mismo monte. Tres cosas pasaron en ese lugar. En el mismo lugar donde David levanta el altar, es el mismo lugar donde Abraham sacrifica a Isaac, y
donde Jesucristo enseñó la palabra después de muchos años. Esto es profético. Porque lo que el Señor quería, así como el Señor, por eso yo hablo de atmósferas que son entornos espirituales, así como el Señor a ti y a mí nos creó en un ambiente de gloria, ¿cierto? Todo sitio, todo lugar tiene una motivación original con el cual Dios la estableció. Me encanta esa frase de Albert Einstein, y cada vez que estudio la Biblia lo confirmo una vez más: Dios no juega dados, todo está perfectamente calculado. Algunos de ustedes se harían la pregunta: ¿por qué en el mismo lugar suceden estos tres eventos que marcaron la historia de la humanidad y que marcaron la historia de Israel y que hoy en día te están hablando a ti y a mí? Algo importante Dios quiere darnos a entender: de que los lugares tienen una asignación específica, de que hay lugares que son escogidos por Dios para manifestar su poder. Por eso, mi hermano, usted no lo puede adorar desde cualquier lugar. Por eso, mi hermano, usted no puede confundir su casa con el templo del Señor, porque hay lugares donde Él ya abrió el cielo para manifestar su poder y su gloria, y no es el lugar que tú escojas, es el lugar que Dios ya asignó para Él. El sacrificio de Abraham, Dios escoge un lugar específico para enseñarte a ti y a mí la verdadera adoración. Escúchame bien. Los tres eventos hablan de la verdadera adoración que rompe y va a transformar atmósferas. Esto no tiene que ver con cantar. La primera, lo primero que sucede es el sacrificio de Abraham con Isaac. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Toda adoración inicia con un sacrificio. Esto no tiene que ver con canto. Usted puede estar aquí cantando, mi hermano, y estar que se duerme. Usted puede estar aquí cantando y estar que se va. Usted puede estar aquí cantando y estar distraído. Eso no es adoración. La verdadera adoración inicia con un sacrificio. Wow. La verdadera adoración inicia con un sacrificio. ¿Y qué es un sacrificio? Diga conmigo: muerte. Muerte. Diga duro: muerte. Muerte. Ahora dígale al que al lado: si tú no mueres, no puedes adorar. Si hay algo que te puede impedir la verdadera adoración, se llama carne. Caminaré hacia tu altar, caminaré hacia Moriah y entregaré mi Isaac. ¿Lo escuché? ¿Ustedes no lo han escuchado? Es una canción. Y cuando estaba preparando esta partecita, ese coro se me vino y me quedé impresionada, porque estaba precisamente hablando de lo mismo. Caminaré hacia tu altar, caminaré hacia Moriah y entregaré mi Isaac. Ahí empieza su verdadera adoración. ¿Usted me puede cantar? Aquí que me ayude ahí. Dígalo conmigo: caminaré hacia tu altar. Hasta ahí. Es el lugar que Dios escogió, no el que tú quieres. Es el altar de Dios, no el que tú quieras. Mi hermano, con todo respeto, usted puede irse al baño de su casa a cantar, pero no fue el lugar que Dios escogió. ¿Que usted puede hacerlo? Claro. ¿Que es pecado? No. ¿Que Dios lo va a escuchar? De pronto. Pero no espere que el poder de Dios llegue allá. A menos de que necesite una liberación. Sí. ¿En serio? Pero literal, es donde Dios dice: caminaré. ¿Dónde está el altar de Dios? ¿Dónde
está la casa de Dios? ¿Por qué no hemos tenido tan poco? Yo le decía, yo no puedo. Un día, un domingo, no es casa de Dios, porque a mí no es que me da, le digo a mí que me da temor con Dios. Mire, es mi situación personal, pero yo siento que lo que yo haga ese día no me va a salir bien. Yo he conocido gente que cogen el domingo para irse de paseo y yo no sé por qué siempre les pasa algo. Yo le tengo temor a eso, porque es el altar de Dios. Ahora diga conmigo, caminaré hacia Moriah. Hay un lugar específico que Dios te va a mostrar. Estando en, escúchame esto que esto es revelación. Estando en el altar de Dios, hay un lugar específico que Dios te va a mostrar al que tú tienes que subir. Pero ese lugar no es físico, ese lugar es espiritual. Después de que tú llegas al altar de Dios, en el altar de Dios yo te voy a hablar del monte de Moriah. Y el monte de Moriah, el Señor le dice a Abraham, vete caminando y yo te mostraré el lugar. Él no dijo, yo le doy, o es el lugar que tú has escogido. El Señor se lo escogió, el Señor le dijo cuál era. Por eso cuando tú llegas al altar, usted puede estar aquí en la casa de Dios y hiciste lo primero, pero le voy a decir algo, hay un lugar espiritual al que usted tiene que subir. ¿No? Efesios 2:10. Y sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahí es donde usted tiene que subir. Porque usted no puede adorar desde acá. Usted tiene que estar acá para adorar y subir. Si usted no está acá, usted no puede subir al lugar celestial donde Dios quiere que le adores. Hay gente que se queda en el templo. Llegaron al templo, pero no subieron al lugar secreto, al lugar celestial, a los lugares celestiales de la adoración. Y no me diga que usted subió, porque ¿sabe usted? ¿Cómo sabe usted que subió a Moriah? ¿Cómo sabe usted que subió a los lugares celestiales? Le voy a decir algo, porque usted tiene que ver el rostro de papá. Pastor, así como es físicamente. Cuando Dios está con usted en los lugares celestiales, de espíritu a espíritu, porque es el único lugar donde Dios le va a hablar, usted va a tener revelación. Si usted sale de este lugar sin revelación, es porque usted no subió a los lugares celestiales, usted no subió al monte de Moriah. Tenemos que entenderlo, mi hermano, porque es que venga de vivo algo. A nosotros se nos volvió costumbre el templo. Y creemos con que yo me siente y de pronto se me paran los pelitos y siente como una mariposa y con eso ya sube a los lugares celestiales. Mi hermano, cuando usted sube a los lugares celestiales, el cielo se le abre. Cuando usted sube a los lugares celestiales, hay respuesta para lo que usted necesita. Cuando usted sube a los lugares celestiales, usted se tiene que sanar. Cuando usted sube a los lugares celestiales, usted tiene que crecer. Le digo dónde está su milagro. En los lugares celestiales. Le digo dónde está la respuesta de Dios. En los lugares celestiales. Yo me vi en una escalera subiendo al cielo, pero el primer escalón se llamaba templo. Si usted no pisa el primer escalón, no crea que va a seguir subiendo. Por eso Satanás te metió en la mente que no era importante el templo, que no es necesario venir, que lo que tú haces aquí lo puedes hacer de la casa. Mentira del diablo. ¿No entendiste dónde está el discernimiento? Porque no has subido a los lugares celestiales, perdiste el discernimiento y no te diste cuenta de lo que el diablo estaba haciendo, que lo que el diablo quiere hacer es que tú no tengas un encuentro cara a cara con el Señor. Quien tiene un encuentro cara a cara con el Señor nunca en la vida vuelve a ser el mismo. Nunca en la vida.
sacrificio. Sin sacrificio no hay adoración. Segundo, lo que pasó ahí mismo. Esto es tremendo. Ahí mismo fue donde se construyó el templo de Salomón. Impresionante. Después del sacrificio, usted puede construir un altar. Altar significa piedra alta, donde se presenta sacrificio de Dios. ¿Qué significa? Donde se presenta sacrificio de Dios. Pero escúcheme bien. Eso quiere decir que todo inicia arriba. Diga arriba. Todo inicia arriba, y si inicia arriba, tiene que permanecer arriba. ¿Por qué? Porque lo de arriba es celestial y lo de abajo es terrenal. Lo que tú iniciaste en Dios siempre va a ser en los lugares celestiales. Estoy hablándole de las alturas, y así debe permanecer, porque lo que se inicia arriba es en el espíritu, y lo que está en lo terrenal es en la carne y en la humanidad. La palabra altar te recuerda que tu adoración y tu relación con Dios inicia en los lugares celestiales. Amén. ¿Qué quiere decirle Dios al pueblo cuando le dice a David que levante un altar? Le quiere decir a David: ojo David, tú te has equivocado, tú has cometido pecado y ha venido consecuencias sobre su pueblo, pero esto no te define, porque la relación entre tú y yo empezó arriba. ¿Sabe por qué? Porque el altar, esto que usted ve aquí, que es madera, que es tabla, que es alfombra, cada vez que tú vengas y mires adelante, te estás recordando que es en los lugares celestiales, más arriba de donde tú estás, que inició la relación de Dios contigo. Que si en ese mismo lugar se sacrificó, se construyó, y ahora era el mismo lugar donde el Señor Jesucristo enseñaba. Eso para mí es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que era sacrificio, que significa la adoración. Lo segundo, se levanta un templo, se levanta un altar. Cuando usted sacrifica y adora, puede levantar altar. Y luego cuando usted ha levantado un altar, puede manifestar el Cristo de gloria. Por eso Cristo predicó en el mismo lugar y enseñó, porque nadie puede manifestar el Cristo de gloria que hay en cada uno de nosotros si usted no es un adorador genuino. Usted no puede seguir pasando la vida sin que los que están al lado suyo se den cuenta que dentro de usted hay un Cristo de gloria. Amén. ¿Cuándo vamos a volver a la época de que la sombra sanaba? ¿Cuándo vamos a regresar? Si usted le pregunta esto a Dios, yo le podría decir nunca. ¿Y sabe por qué Dios no puede contestar nunca? Porque según Dios dice que mayores cosas que esas haríamos en su nombre. Entonces, ¿qué mayor cosa? Si a usted le parece tremendo que la persona se sale con la sombra de alguien, entonces explíqueme qué hay mayor después de eso. Tiene que haberlo. Porque si Dios lo dijo, yo lo creo. Pero el problema es que tú y yo no lo hemos experimentado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros todavía no manifestamos el Cristo de gloria. Esto me lo reveló el Señor hablando. Me dijo, un mismo lugar, 3 eventos. Muchos años de distancia. Cada lugar un significado, el mismo lugar. Diga conmigo, un sacrificio, un templo y el Cristo de gloria manifestado. 3 cosas en el mismo lugar. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Yo le dije, Señor, ya entendí los 3 eventos y lo que nos quiere hablar, pero ahora yo te quiero preguntar, ¿por qué todos los 3 en el mismo lugar? Y llega y me dice el Señor, 3 eventos diferentes, 3 generaciones diferentes. Una era la generación de Abraham, otra era la generación de Salomón,
y de David, y otra era la generación de Jesucristo, y todas en el mismo lugar. Usted tiene que saber esto, escúcheme bien. Y dice el Señor, 3 eventos, 3 generaciones diferentes y un mismo lugar. Te confirma que cuando Dios te da una indicación a dónde tienes que ir, no te muevas de ahí, porque el que no se mueve de ahí entiende que está caminando en el propósito, pero el que se mueve en su lugar de su asignación, dice el Señor, no se está moviendo solo, sino que está transicionando con su generación. Y hay transiciones que te llevan a un lugar de maldición. ¡Qué susto tan tremendo! Cuando tú te mueves, te van a conocer por tu humanidad. Pero cuando tú estás en el lugar que yo he colocado para ti, te van a conocer por el propósito. ¿Tú quieres que te conozcan por la humanidad o por lo natural? ¿Tú quieres que te conozcan por lo natural o por el propósito que Dios tiene contigo? Tú decides. A ti te pueden conocer con un hombre o como una mujer influyente, una mujer empresaria, qué sé yo, un buen médico, un buen ingeniero. Ese hombre sabe, eso es natural. Pero otra cosa es que a ti te conozcan porque de tu vida salen milagros, salen señales, salen prodigios y la gloria de Dios reposa sobre ti. Tú decides. Y yo decía, ¿y qué tiene que ver el lugar? Y me dice el Señor, cuando la gente está en el lugar de su asignación, va a ser conocida por su propósito. Pero cuando la gente se sale del lugar de su asignación, pierde su propósito y entra en su naturalidad. Usted no sabe que esto lo sabe el diablo. Y por eso el diablo está empujándolo. Y lo empuja contra un hermano y se chocó. Y lo empuja contra el pastor o la pastora y se chocó. Pero el diablo quiere lo que sea, de empujón en empujón, llevarlo hasta la salida de la puerta. Pero cuando alguien sabe que estoy en el lugar de mi asignación para ser conocido por mi propósito, no se deja empujar del diablo, sino que dice, no ignorando las maquinaciones de Satanás, sino que le hace así como le hacemos nosotros la santandería. Venga para acá, mijito. Dígale, el que no ignora. El que no ignora no aguanta. El que no ignora confronta. Y no es para que ande confrontando al hermano y peleando, es al diablo. Dice el Señor, no detengas tu propósito y el propósito de tu generación por tu desobediencia. No detengas tu propósito y el propósito de Dios con tu generación por tu desobediencia. Vea, si hay algo que a mí me da miedo, temor, no miedo, temor, es hacer algo que a mí Dios no me haya dicho. O aparte, no consultárselo a mi autoridad terrenal que Dios me ha puesto. Par de pastores ahí donde usted nos ve, siempre que vamos a hacer algo en la iglesia le preguntamos a nuestro apóstol. Por eso yo dudo mucho que tú estés haciendo algo en Dios y que digas que Dios te dijo y que Dios te habló cuando no estás bajo autoridad y bajo sujeción. No invaliden la palabra, porque es que la gente muy experta, yo le he dicho, en hacer de la Biblia su propio código moral para cubrir sus faltas. Y entonces no, a mí Dios me habló. Sí, Dios se puede hablar, dice en la Biblia. Pero la Biblia también tiene en Primera de Pedro dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces yo no puedo validar una palabra invalidando la otra. En la Biblia no funciona así. La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, hay que obedecerla toda. Jesucristo vino, predicó en el monte, en el mismo monte, pero luego Jesucristo fue el Cordero sacrificado. Y con Jesucristo se vuelve a confirmar y a afirmar que no puede haber adoración sin sacrificio. Cuando hay una persona que entiende que su adoración empieza con su nivel de sacrificio, esa persona está subiendo a la dimensión del Cordero sacrificado. Cuando usted sube a la dimensión del Cordero sacrificado, hay un intercambio divino, y es el que usted ya conoce, el intercambio de la cruz. El intercambio de la cruz
Él lleva su pobreza, le da riqueza. Él lleva la maldición, le da bendición. Él lleva su pecado para darle santidad. Él se hizo pobre para que usted fuera rico. ¿Y por qué usted recita eso pero no vive en riqueza? Porque sencillamente queremos lo final, pero no haber pasado lo que Dios nos dijo. Primero tiene que haber un sacrificio. Primero tienes que morir como Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y eso que nosotros no nos están pidiendo que muramos en cuerpo, sino que estamos pidiendo que nos muramos a los deseos de la carne. Porque alguien que muera a los deseos de la carne puede entrar en la dimensión del cordero sacrificado.